Soy el pastor Johan van Beek. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la serie de estudios bíblicos llamada La necesidad de examinar si uno realmente fue salvado y cómo cada uno ha de examinarlo. Hoy vamos a completar el estudio bíblico 19. El título es Lo que los verdaderos hijos de Dios oran y cómo lo hacen, prueba que Dios realmente los salvó. Segunda parte. Bueno, el primer aspecto de lo que se trata del título, lo que los verdaderos hijos de Dios oran, y luego veremos cómo lo hacen. Entonces, el primer aspecto, ¿para qué oran? Y esto como aquellos que realmente son salvos. Y continuamos con aquello que hayamos empezado la última vez en el estudio bíblico número 18. Hemos visto que la respuesta de ¿para qué oran? La respuesta es para todos los santos, para todos los verdaderos hijos de Dios, aquellos que son salvos, transformados, convertidos por Dios, aquellos que ya no están perdidos, sino que son salvos. Esto lo hemos visto de Efesios capítulo 6. En el caso de todos los cristianos, ellos tienen esa característica y eso manifiesta que Dios realmente los ha salvado. Hemos visto el ejemplo de Pablo en diferentes otros pasajes y eso no lo vamos a repetir. Pero hoy vamos a tomar a Epafras como ejemplo. Escucha lo que dijo Pablo sobre él en Colosenses capítulo 4, versículo 12 al 13. Vamos a empezar con el versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Él luchaba en oración. Él continuamente oraba, rogaba encarecidamente por todos los santos, por todos los que eran salvos en la iglesia de los Colosenses, dijo Pablo. Pablo lo conocía, por eso habló así, de esa forma, tal como dice el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Con otras palabras, él era un verdadero hombre de Dios, Epafras. Tenemos que seguir su ejemplo, como el ejemplo también de Pablo, como hemos visto la última vez. Pero, ¿de qué oraba? ¿Para qué oraba? En el versículo 12 hemos visto, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. ¿Cómo actúa un siervo de Cristo? Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, pidiéndole a Dios y Cristo, luchando en la oración, y escucha, para que ustedes estén firmes, perfectos y completos. En algunas cosas, no, en todo lo que Dios quiere. Es decir, para todo aspecto, para cada aspecto en la vida de los santos, oramos nosotros. Oramos para lo físico de los hermanos, para lo psíquico y sobre todo para lo espiritual. Para que estén bien. Sí. Dice para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y eso es tan maravilloso. La pregunta es, ¿cómo podía lograr eso Epafras? El orar con éxito por los hermanos en la iglesia de los Colosenses, y para aquellos en
la Odisea y Herápolis? La respuesta es, como ya lo hemos visto la última vez, Romanos capítulo 8, versículo 27. Lo repito, Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme, digamos, el Espíritu Santo, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo que vive en nosotros a partir del momento que nos salvó, a partir del momento que nos dio un corazón nuevo, nos ha transformado de personas perdidas a salvas, conforme a 2 Corintios 5:17. Él sabe lo que es la voluntad de Dios. Él es el que intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Dios el Padre, también el Hijo, son los que escudriñan los corazones y saben cuál es la intención del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a que oremos conforme a la voluntad de Dios y por eso nos da éxito en la oración. Es el Espíritu Santo el que capacitó a Epafras a que orara de esa forma. Ahora vamos a la aplicación. La última vez hemos visto, y esta vez lo vemos de nuevo, hemos visto que cada cristiano ora por los santos, porque cada verdadero cristiano tiene un corazón nuevo, un motivo nuevo, porque ha recibido el amor de Cristo, el amor de Dios como amor espiritual, y por eso ama a Cristo y al Padre Celestial de una forma completamente nueva, y por eso también a los hermanos en Cristo. Y el Espíritu Santo les constriñe a que hagan eso. La pregunta es, ¿eres tú salvo o estás perdido? ¿Tienes tú esa mente? Por lo menos en parte o en alguna parte. Como hemos visto que Epafras lo tenía, Pablo lo tenía, de orar por los otros hermanos. No hay ningún cristiano que no tenga esto. No todos son igualmente luchadores en oración, como Epafras y Pablo lo eran, pero todo cristiano lo tienen por lo menos en parte. Tienes tú eso. Lo haces con un amor apasionado continuamente y cada vez más el orar por los hermanos. El Espíritu Santo te escudriñe a orar por los hermanos y de la forma mencionada, conforme a las poniendo digamos el énfasis en el bien espiritual en todos los aspectos de lo que se refiere a la voluntad de Dios. Bueno, así ya la pregunta, hemos respondido la segunda pregunta, como que dice, ¿y cómo oran ellos? ¿No es cierto? Es decir, con un amor apasionado, continuamente. No pueden hacer otra cosa porque el Espíritu Santo les constriñe desde dentro. Y todos los hijos de Dios, todos los que son realmente salvos, lo hacen. Si uno no lo hiciera es porque estaría perdido, porque la persona está perdida. Qué hermosa confirmación reciben así los que son salvos realmente, a través de haber experimentado estas oraciones y haberlas hecho, haberlas puesto en la práctica. Ahora pasamos a más, digamos, detalles para responder la pregunta de qué oran los verdaderos, los que son realmente salvos. En Romanos 1 encontramos la respuesta a esa pregunta. Pablo oraba por los hermanos en Roma y les dice lo siguiente, en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Eso es lo que le pedía a Dios de todo corazón, le rogaba a Dios. Y que entonces acá vemos qué es lo que rogaba más en detalle en el versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Sí, los cristianos siguen el ejemplo de Pablo. El énfasis está siempre en que uno sea fortalecido en lo espiritual como persona.
Porque solo los santos que han sido confirmados, fortalecidos, pueden realmente hacer un ministerio para el Señor correctamente. Repito, rogan, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados, otra traducción, fortalecidos. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Sí, oro por la comunión de los santos, porque así somos fortalecidos, somos motivados, somos animados y nuestra comunión con Cristo es mejor y más preciosa y más gloriosa. ¿Se han dado cuenta? Está escrito acá. Porque deseo. ¿Ya has tenido un deseo profundo en tu oración? Oh, yo quiero ver a los santos, quiero tener la comunión de los santos, porque ella es la que nos permite fortalecernos mutuamente, edificarnos en Cristo. Pero ¿qué es lo que viene luego? Luego vienen nuestros ministerios. No solo entre los hermanos, sino también en lo evangelístico. Sí, ganar personas perdidas para el Señor. Escucha, esto viene luego, en el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Mi segundo objetivo es que yo vengo a ustedes para ganar personas perdidas para el Señor. Y por eso, por más que hasta ahora he sido estorbado de ir, sigo orando para que suceda. Y no voy a dejar de orar con un deseo apasionado de ir. Señor, permíteme ir a Roma, permíteme tomar esta posibilidad, porque yo sé que esta es tu voluntad. Porque tú quieres que las personas sean salvas. Tú tienes esa forma de pensar en tu oración, porque te sientes constriñado, empujado desde dentro para que las personas sean salvas. Escucha el versículo 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Yo les debo el Evangelio. Yo permanezco realmente empujado de dentro por el Espíritu que vive en mí. Yo sé que Jesucristo murió por mí, derramó su sangre, Él me salvó y yo quiero que otros también conozcan el mensaje del Evangelio. ¿Tienes tú esa mente en tu oración? No solo el orar por los santos para que sean edificados. De eso te deseas, se desea tu corazón. Eso es precioso. Oras con mucha fuerza. Pero también para que también puedas ganar a las personas perdidas. Con toda decisión, con mucha oración. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, el mensaje de la salvación. Y por supuesto, esos cristianos en Roma siguieron el ejemplo de Pablo. Y ellos también oraban a Dios. Oh, Señor, ayúdanos a que tal como Pablo ganemos las personas perdidas. Él nos anima y nos motiva con su ejemplo. Y nosotros tenemos un deseo así tan profundo de ganarlos para ti, Señor. Oh, Señor, queremos realmente dar a nacer hijos para ti. Capacítanos. Oras tú así para las personas perdidas, también en comunión, en conformidad a estos principios, hasta que realmente esas personas sean salvas, porque Dios escucha las oraciones cuando son serias, porque Él capacita a sus hijos para que oren continuamente, para que finalmente a su tiempo les dé éxito. Aleluya. ¿Eres tú salvo o estás perdido? ¿Tienes tú esas características que solo tienen los verdaderos hijos de Dios, los que son realmente salvos, o estás perdido?
porque no los tienes. No tienes esa mente. Voy a repetir una vez más. No todo cristiano son igualmente completos en cuanto a este tema, pero no existe ni la más mínima posibilidad de que el Espíritu Santo dejara de actuar aquellas cosas que lleva a que nosotros tengamos solidaridad mutua, un deseo mutuo en las prioridades de Dios. Por eso el Espíritu Santo actúa esto en todos, y mientras más crecemos en la fe, más completos somos en la oración y de una forma más intensa oramos, guiados por el Espíritu Santo para la salvación de las personas, para la edificación de los hermanos. Esto lo confirmo desde 2 de Corintios capítulo 1. Pablo escribió aquí a los hermanos en Corinto. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 al 10, él expresa su sufrimiento entre los gentiles y lo difícil que había sido. Y fíjate cómo él, ¿por qué menciona él todo lo que ha sufrido? Para que ellos oren para él. En el versículo 8 leemos: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él pensaba que esa vez moriría. Estando entre esas personas, pensaban que moriría. Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él tenía el conocimiento. Dios nos llevó a esta dificultad para que entendiéramos aún mejor de que nosotros mismos no podremos lograrlo. Y eso en lo físico, cuanto más en lo espiritual, a depender completamente del Señor. Versículo 10, Pablo sigue expresando su experiencia, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Sí, continuamente Él habla de la fidelidad del Señor, que siempre nos salva de todas las dificultades de muerte, de todas las adversidades. Y eso se los dijo, ¿para qué? Para que ellos pudieran orar por Él. Escucha pues el versículo 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Orando, cooperando con también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro. Muchas personas orando: oh Padre Celestial, oh Señor Jesucristo. Pablo y sus trabajadores podrían morir en el servicio a ti. El Espíritu Santo nos empuja, nos constriñe a que oremos así, conforme a tu voluntad, y estamos en solidaridad con Pablo y en armonía con tus deseos para orar, para que los perseveres, para que puedan completar su ministerio, para que puedan tener éxito entre los gentiles. Y esas oraciones que son inspiradas por su Espíritu y conforme a su voluntad son las que Él escucha finalmente, por más que no sea de inmediato. Entonces, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que luego de que muchos de ustedes, todos ustedes, hayan orado por ese don de sobrevivir, de tener éxito entre los gentiles, teniendo victoria frente al enemigo y todas las adversidades y peligros, ustedes se han dado cuenta, el Señor ha escuchado la oración, y entonces todos comenzaron.
Y no solo comenzaron, sino que continuaron dando gracias. Oh Padre Celestial, Señor Jesucristo, tú escuchaste las oraciones, te damos a ti la gloria. Entonces, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Los cristianos oran por aquellos que trabajan a tiempo completo, por los otros hermanos, pero se sirven mutuamente, sabiendo si el hermano o la hermana sale ahora a trabajar en la evangelización. Oramos por esos hermanos. Estamos en solidaridad. El Espíritu nos constriña a que hagamos eso. Estamos en armonía en todo. Y el enemigo es vencido, porque el Señor escucha las oraciones. Entonces vienen las alabanzas, el agradecimiento después. Gracias, Señor, por haber escuchado nuestra oración. ¿Tienes tú esa mente, sí o no? ¿Te ha salvado el Señor, sí o no? ¿Tienes esas características? La próxima vez vamos a ver cosas muy interesantes. Pero estudia mientras tanto estas cosas. Dios te bendiga y hasta la próxima. Maranata.